Estos son 7 errores que la mayoría de gente hace a la hora de cuidar, o mejor dicho, de no cuidar correctamente su ropa, lo cual provoca que su ropa, que ya si de por sí no es de muy buena calidad, dure menos tiempo todavía. Y son errores que seguramente incluso yo he hecho y seguramente más de uno habréis hecho, así que dejadme también en los comentarios cuáles de ellos habéis hecho y cuáles incluso no he mencionado todavía en el vídeo. El primero de ellos, yo diría que además el más básico, es el de no guardar las prendas correctamente en cuanto a lo que tiene que ser doblado, lo que tiene que ser colgado, y esto hace que, primero, que cuando vayamos a coger la prenda para ponérnosla, tengamos que plancharla quizás si no la hayamos colgado cuando la prenda tiene que estar colgada. Por ejemplo, un traje, unos pantalones de vestir, si los colgamos de una percha para pantalones, por su raya va a hacer que primero recupere incluso su forma si es de lana ese pantalón, y que cuando nos lo vayamos a poner estén ya perfectos. Si doblamos ese pantalón, lo metemos de cualquier forma en el armario, lo que vamos a hacer es, al sacar ese pantalón, va a estar arrugado, vamos a necesitar plancharlo, el tejido va a sufrir. Lo mismo ocurre, de hecho es todavía peor, con las americanas. Si una americana no la guardamos además con su percha correspondiente de hombros así más anchitos, esto hace, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, puede hacer que se acabe incluso deformando la zona de los hombros. Y esto sobre todo lo vamos a ver, aunque son detalles muy pequeños, con el paso del tiempo. No es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Lo que sí va a ocurrir de la noche a la mañana es si, por ejemplo, una camisa que la tienes planchada y la metes de cualquier forma en el armario, luego cuando la vayas a sacar va a estar con las marcas, va a estar arrugada y la vas a tener que volver a planchar. Por las camisas a mí me gusta meterlas colgadas directamente, y si no, sabéis que hay una forma de doblarlas que además nos enseñó Javier y vamos a incluir aquí. Es lo que llaman en Turnbull & Nasser el doblez bespoke, que es como las mandan a la fábrica. ¿Por qué? Ahorras espacio. Todas las camisas quedan de la misma talla. Los brazos rectos sobre el pecho, que no sobresalgan. Un doblez con la parte final de la camisa hasta las mangas. Otro doblez hacia arriba, usando el cuello como límite. Un lateral hacia adentro, el otro lateral hacia adentro. Y esto, cuando estás viajando en la maleta, se arruga al menos que de la otra manera y te queda un paquetito perfecto, todas las camisas iguales. Y para las camisetas y las prendas de punto, de hecho especialmente para las prendas de punto, si son muy pesadas, aunque en la actualidad casi no hay muchas prendas muy pesadas, pero aquellas prendas que pesan bastante, que son de invierno, si las colgamos hay que tener cuidado porque pueden acabar deformándose. Incluso si las doblamos de cualquier forma, las metemos de cualquier forma, si tienen mucho peso, si por ejemplo una manga está suelta, digamos caída, y la otra no, puede hacer que esa manga, sobre todo si lo dejamos ahí todo el verano sin ponérnosla y dejada de cualquier forma, puede hacer que acabe deformando el punto poco a poco. Por eso el punto doblado, igual que las camisetas, a mí además me gusta doblar estas prendas en 3, como hace Marie Kondo, que es una señora que es, vamos, para mí la eminencia del orden, un poco obsesionada quizá a nivel extremo, pero ideó este sistema, bueno, no sé si lo ideó ella, pero por lo menos lo popularizó ella, que es el sistema de no poner las cosas una encima de la otra, sino de una forma visual, que lo puedas ver por ejemplo en un cajón desde arriba, que todo vaya doblado de tal forma que tú veas, al estar doblado en 3, además con la parte normalmente frontal hacia adelante, puedes ver el color, puedes coger esta prenda directamente sin destrozar todas las demás, porque si algo está apilado de arriba hacia abajo en una torre, en una montaña, cuando vayas a coger la de abajo, todo lo demás tienes que tener cuidado para que no se te desmonte, para que no se te desdoble la camiseta. Y por eso para mí es mucho más cómodo, sobre todo camisetas y prendas de punto, doblarlas de esta forma, coger la que nos hace falta, y así además con esas dobleces que tienen, que es en 3, no hace falta planchar esa camiseta. Si la doblamos, la metemos de cualquier forma en el armario, vamos a ver que seguramente sí hace falta plancha, y cuando planchamos la prenda, que también lo voy a comentar en este vídeo, sufre un poquito más la prenda. Pero el segundo error súper habitual también es no lavar las prendas correctamente. La lavadora generalmente tiene un montón de programas, algunos de ellos son súper agresivos con la ropa, de hecho casi todos los que tienen puesto algodón o lavado normal, no sé
sé qué, estas cosas que pone 60 grados, 80, va a decir, bueno, 80 creo que no hay ninguna que lo ponga, pero 60 grados es muchísimo para lavar la ropa. Además, la ropa que usamos a diario. Si me dices que es algo que está súper sucio, vale, tendría lógica, pero aún así hay que tener cuidado porque cuanto mayor sea la temperatura, más va a sufrir el algodón. Por ejemplo, el algodón, el lino, al final son celulosas que cuando entran en contacto con el calor se van deteriorando con el calor y el agua. Pueden encoger o cambiar de tamaño y por ello lo mejor es lavarlos en agua fría o 30 grados como mucho. De esta forma no va a sufrir tanto la prenda, se va a mantener mejor, además la prenda mucho mejor siempre si la lavamos al revés, y además con productos que no sean muy agresivos. Nada de ir a por el típico detergente, ni echar muchísimo detergente, ni usar suavizante. Y si usáis, bueno, yo no soy nada partidario de los suavizantes, de hecho los suavizantes normalmente tienen un tipo de siliconas o un tipo de productos que también afectan a la durabilidad de las prendas. Yo nunca uso, casi nunca uso suavizante, bueno, creo que en casa ni tengo, pero si alguna vez han echado en mi lavadora suavizante, a lo mejor mi madre alguna vez, creo que hace años, tampoco he visto que por ponerlo una vez vaya a pasar algo, pero esto sí que es algo que con el tiempo sí se puede ver ese deterioro, así que nada de suavizante. Y el detergente, mucho mejor usar el de los delicados, por ejemplo el de Norit es el que yo uso generalmente, pero también los que sean ecológicos, los que sean sobre todo para prendas delicadas que no sean muy agresivos con muchos químicos. Una vez que tenemos ya la lavadora puesta, ahora toca colgarla, y aquí también mucha gente hace lo de colgar las prendas de cualquier forma. Para mí una de las claves, además, para que luego no tengamos que planchar mucho, es colgar bien. Si colgamos la prenda estirada, de tal forma además que la mayor parte del peso de la prenda vaya hacia abajo, es decir, por ejemplo los pantalones con la parte de la cintura hacia abajo, para que a la hora de secarse vaya con más peso en la parte de abajo y vaya estirando el tejido poco a poco, ¿vale? Sobre todo este tipo de prendas como pantalones, camisetas, siempre la parte con más peso, camisas, en la parte inferior, para que el propio peso del tejido haga que se estire un poquito más y luego no tengamos que directamente plancharlas. Yo, por ejemplo, las camisetas, si las tiendo bien, no las plancho. Los pantalones, si son vaqueros, tampoco. Los pantalones de vestir, evidentemente, además si son de lavado en seco, bueno, esos ya vienen planchados cuando vienen de lavado en seco, pero los que son de vestir de algodón, esos sí que a lo mejor hay que darles un poco, pero aún así el colgar bien las prendas es fundamental. Igual que también es fundamental el cuarto error, que es el de plancharlas correctamente. Si las planchamos de cualquier forma, si no elegimos el programa adecuado, si además hay prendas que pueden ser más delicadas, por ejemplo un traje, lo ideal es ponerle un paño entre la plancha y el traje para que también no le salgan brillos a la lana. Además, no hay que abusar demasiado de la plancha, y la plancha además mucho mejor siempre si se usa con vapor, es decir, no usar la plancha sin más, darle ahí todo el calor que queramos. Se va a planchar mucho más fácil con vapor y, como digo, en esas prendas más delicadas con un paño en el medio. Y no solamente voy a hablar de la ropa, sino también de los zapatos. Los zapatos, esto además lo he comentado en muchos vídeos, hay que guardarlos si queremos que nos dure más tiempo en sus hormas de madera, que es lo mejor, hormas de cedro, tanto para que absorban la humedad como sobre todo para que mantengan la forma, para que no se deforme. Justamente si te pones unos zapatos, los llevas todo el día, van a generar unas pequeñas arruguitas que son normales, de la forma de la que pisa cada uno, van a generar esas arrugas, pero si después esa piel la estiramos, es decir, le metemos la horma de madera, vamos a hacer que esas arrugas no se pronuncien tanto con el tiempo, de que recupere un poco su forma, y así vamos a ver cómo los zapatos nos duran mucho más, además de que no le demos caña de llevar los mismos zapatos de un día tras otro. Hay que darle un poquito de rotación, de esta forma además no abusamos demasiado del uso de un único par de zapatos. Si solamente tenéis uno, de hecho lo mejor que podemos hacer es tener por lo menos dos para rotar un poquito entre ellos y guardarlos siempre en sus hormas, y nada de abrillantadores de estos baratos que vienen además con un montón de siliconas y que también con el paso del tiempo, si un día puntual necesitas uno porque estás de viaje y necesitas echarle algo ahí puntual para limpiarlo porque están horribles, vale, pero con el paso del tiempo esas siliconas que se le va echando ahí al zapato van impregnando, se van quedando y hacen que la piel también se vea mucho peor, dure mucho menos y en general evolucione mucho peor. Y hablando justamente de esos momentos en los que estamos de viaje, cuando viajamos también, la forma en la que se cuida la ropa es muy importante que también
la ropa vaya bien doblada en la maleta, que no la metamos de cualquier forma. Y los zapatos, por ejemplo, hay hormas que son de viaje. Si no queremos llevar una horma pesada de madera, yo tengo hormas estas que son como un muelle solamente, un muelle con un pequeño soporte, y de esta forma también los zapatos se van a mantener mejor. Si es un viaje corto de 2-3 días no pasa nada, pero si vas a estar 2 semanas por ahí, pues mejor llevar ese tipo de hormas y no unas hormas súper pesadas. De hecho, tengo un conocido que viajó con las hormas de madera y luego a la vuelta le pesaba tanto la maleta con las hormas de madera porque había comprado cosas que tuvo que dejar las hormas ahí porque la aerolínea le cobraba bastante por facturar la maleta con tanto peso. Así que por ello mejor unas hormas de viaje, o incluso podemos llenar el zapato de calcetines o algo así que nos hagan ahí un poquito de, digamos, pues de presión y mantengan la forma en cierta medida. Pero ya os digo que un zapato guardado sin hormas evoluciona mucho peor y además en corto plazo muchas veces por no estirar la piel. Y ya para terminar, el séptimo punto es guardar las prendas una vez que no las usamos de una forma correcta. Y aquí sobre todo hay que tener cuidado con las polillas y las humedades. Dependiendo de la zona en la que viváis puede ser que os afecten incluso las dos. Las humedades, sobre todo en esas zonas pues donde hay más humedad, en las zonas quizá, pues no sé, hay gente que guarda la ropa a lo mejor en un trastero de cualquier forma. Yo ahí os recomiendo bolsas al vacío para que la prenda no entre en contacto pues con esa humedad que puede haber en un trastero de una finca o de cualquier sitio, porque al final la humedad también puede afectar mucho a esas prendas de ropa y no queremos, sobre todo tejidos más delicados, que se vean afectados por esto, por el olor que se puede impregnar también en esa prenda. Por ejemplo, las chaquetas enceradas, sé que si no se guardan también bien y se meten de cualquier forma, pueden absorber ese olor que además luego es muy difícil de eliminar de una prenda encerada, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado con eso. Y para el tema de las polillas, además de las bolsas al vacío, que también viene muy bien, sobre todo para la lana, para el cashmere, que no se va a usar durante todo el verano, ahora la temporada que empieza, lo mejor es la bolsa al vacío. Pero si no, tener hormas de cedro, o si no son hormas de cedro, pues digamos madera de cedro, aunque la que es muy pequeñita yo os diría que no hace mucho efecto, pero si no, tener una buena horma de cedro que no estoy usando alrededor o cerca, digamos, de todas esas prendas de punto hace que no vengan las polillas. Y si no, de todas formas, tenerlo cerrado bajo llave, guardarlo de alguna forma en que no se pueda meter ninguna polilla, porque es algo que a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado con la lana merino, con el cashmere. Al final son fibras deliciosas para las polillas y lo peor que podemos hacer es luego en septiembre, octubre, cuando vayamos a recuperar esa prenda, encontrarnos esos pequeños agujeritos que además pueden aparecer en muy poco tiempo. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.